Bueno, pues estoy leyendo los comentarios en nuestro chat, además, bueno, nuestros espectadores que saben muchísimo. Te voy a trasladar precisamente la cuestión que veo que se está comentando. José, se habla de que Rusia tendría hasta 500 misiles de este tipo, pero hay muchos que dicen que tanto por el impacto como por el gasto, como que no tendría mucho sentido una respuesta de este tipo. Muchos que decían que además Rusia se guarda o está fabricando este tipo de misiles para una posible guerra con Estados Unidos. Más allá del aviso, más allá del mensaje, que sería un mensaje muy contundente, ¿tendría sentido que Rusia lanzase un misil de este tipo, José? Coincido bastante con los lectores, con los televidentes. Yo creo que es mucho gasto para el objetivo, pero ciertamente si se quiere demostrar o dar un puñetazo en la mesa es la oportunidad perfecta. Luis dijo antes una cosa que es quizá lo que más me preocupa, mucho más que el tema nuclear, que es que estos misiles que lanza Ucrania causen un estropicio entre la población civil. Que caigan, pues yo no sé, en el centro de Kursk, en el centro de Moscú, en algún lugar donde realmente muchos civiles paguen, porque eso sí que ya sería pues la entrada de... Recordemos que Rusia no está en la guerra con todo. Es importante tener en cuenta que Rusia no está empleándose a fondo como podría hacerlo en un caso de una guerra contra la OTAN. Para empezar, porque por cuestiones políticas, la guerra de Ucrania, digamos que Ucrania está partida prácticamente por la mitad. Y hay una mitad que es prorrusa o neutral frente a Rusia, con lo cual los rusos en muchas cuestiones andan con cierto cuidado. Pero sí es cierto que como este juego acabe cayendo y matando a cientos de civiles en una gran ciudad rusa, la cosa puede cambiar radicalmente de carácter. Por otro lado, vamos a ver cómo lo explicamos. Cuanto más dure esta guerra, mejor le va a ir a Rusia. O sea, quien tiene todas las de perder es Ucrania si el conflicto se alarga. Y por otro lado, por mucha prisa que se dé la administración Trump, hasta la primavera de este año va a ser muy difícil que puedan tener una respuesta política y una propuesta política. O sea, ahora pueden improvisar quizá con unos cuantos puntos generales o que tengan un... Pero en cuanto se encuentren con la tarea real de administrar, con muchos de los altos funcionarios que han heredado de otras eras, con el boicot tradicional que los altos funcionarios le han hecho a Trump, pues realmente la cosa se puede alargar hasta la primavera, el verano del año que viene. Y eso es mucho tiempo para Ucrania. O sea, 6 meses de guerra es muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo estamos viendo todos los días en los mapas de las operaciones, cómo Ucrania cada vez tiene menor capacidad de aguante, que lo que antes se tardaba en conquistar un mes, ahora se conquista una semana. Entonces, bueno, tampoco está Ucrania para soluciones lentas. Ucrania necesita una solución rápida y siempre lo digo, por desgracia los temas de geopolítica son muy insistentes por sí mismos. No hay grandes variantes entre ciertos elementos que determinan la condición geopolítica de las potencias. Y en el marco actual de las cosas, lo mejor que puede hacer Ucrania es firmar una paz. Siempre ha sido, o sea, desde que fracasó la ofensiva del 2023, lo mejor que podía haber hecho Ucrania para sobrevivir era firmar una paz como fuera. Y cuanto más tiempo tarde, peor será, porque, por ejemplo, ahora mismo en Moscú, una idea clave es que el régimen de Zelensky no puede sobrevivir. El problema ruso con Ucrania no es un problema territorial, es un problema de que es un país que es, digamos, una punta de lanza en el costado ruso. Y lo que quiere Rusia es neutralizar ese país. Por ejemplo, a Rusia no le importa demasiado que entre en la Unión Europea Ucrania, lo que no puede permitir es que entre en la OTAN. Entonces, una finlandización de Ucrania sería la respuesta mínima. No es tanto una cuestión de territorios. Evidentemente, los territorios, después del intento de limpieza étnica que hizo Ucrania, pues ya va a ser muy difícil que vuelvan de vía pacífica a las fronteras del 91. Pero, fundamentalmente, creo que el tiempo no es precisamente algo que juegue en favor de Ucrania. Y en ese aspecto, y debido a otros condicionantes demográficos, económicos, de recursos, etcétera, y teniendo en cuenta también la situación interna de economías como la alemana, cuanto más tiempo pase, más va a favorecer esto la resolución del conflicto a favor de Rusia.
Vamos a mirar a Ucrania, vamos a contar de nuevo una última hora. En este caso es el ejército de Ucrania que se está pronunciando. El centro de comunicación del ejército ucraniano acaba de afirmar que Ucrania, es decir, que su país es el primer país del mundo contra el que se ha disparado un misil balístico intercontinental. Asegura esto después de que la Fuerza Aérea de Kiev informara de un ataque ruso inédito con este tipo de armamento contra la ciudad de Dnipro en el este del país. Dice literalmente: Ucrania es el primer país del mundo contra el que se emplea un misil balístico intercontinental. El mensaje añade que el ejército de Ucrania hace todo lo posible para que Rusia no quede en la historia más que por sus propios crímenes. La publicación llega un poco después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmara que las características del proyectil lanzado contra Ucrania se corresponden con las de los misiles balísticos intercontinentales. Pendientes de esta guerra de información, Ucrania que insiste en aseverar que se ha lanzado un misil balístico intercontinental contra su territorio. Rusia de momento no confirma, tampoco desmiente. Se lo preguntaban a Peskov, a Zaharova y no han incidido en esta cuestión. Luis, si te parece, vamos a ir de momento a los hechos, más allá de este misil. Lo que sabemos es que el martes se disparaban misiles ATACMS contra territorio ruso, bueno, una nueva línea roja que se cruzaba. Ayer conocíamos que se disparaban misiles Storm, también misiles Scalp, es decir, misiles británicos y franceses. Hoy, por cierto, Rusia anunció el derribo de 2 misiles Storm. Claro, estamos un poco analizando lo que está sucediendo, ¿no? Analizando este posible lanzamiento por parte de Rusia, pero vemos una escalada total. Lo estabais explicando, bueno, lo venís explicando los tres, ¿no? Que estamos a 2 meses, los 2 meses más peligrosos, y lo que vemos es que Ucrania está pasando todas las líneas rojas. Esta, en concreto, Putin decía que era un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, ¿no? Y hemos visto que también se ha cruzado. Sí, y es también lo que decían mis compañeros. Ucrania está cada vez más al límite, no solo en términos armamentísticos, que también, y sobre todo también en cuanto a recursos, y en recursos humanos y sobre todo militares, pero también humanos, ¿no? Rusia tiene población suficiente como para ir reponiendo esos efectivos que puedan ir siendo bajas a lo largo de los meses que pueda quedar de conflicto, igual que lo hemos visto hasta ahora, pero Ucrania tiene unas capacidades humanas muy mermadas y recordemos que, al menos teóricamente, ningún Estado ha provisto de soldados, de fuerzas humanas a Ucrania, y por mucho armamento que pueda tener Ucrania, si no tiene quien lo cargue, quien lo materialice luego sobre el terreno de batalla, pues se queda también un poco todo esto descolgado, ¿no? Pero sí que es verdad que esa fatiga bélica que también estamos viendo en las sociedades occidentales, en nuestros países, en los Estados miembros de la Unión Europea, ya el conflicto de Ucrania no es ni siquiera parte de las noticias diarias de primera línea. Es algo que ya nos hemos acostumbrado a ver, por desgracia, en todos los medios de comunicación, y van surgiendo otros, y eso también en parte hace que ciertos sectores de la opinión pública vayan demandando cada vez más el fin de ese conflicto, y una participación por parte de los Estados miembros pues sería fatal, sobre todo para el gobierno en cualquier Estado, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, que adopte ciertas medidas, sobre todo de carácter impopular, ¿no? Recordemos aquello de la guerra de Irak, por ejemplo, en España, que costó tantos disgustos al gobierno de entonces, y que incluso pues acabó en último término siendo parte de ese cambio de color político en el gobierno de la nación. Y aquí, en el caso de Ucrania, lo que estamos viendo es también que Ucrania ya no da más de sí. Zelensky es lógico que quiera mantener hasta el último momento ese pulso con Rusia, esa defensa de lo que es su territorio, de lo que es su país, porque también es su deber como jefe de Estado el procurar la integridad del Estado, ¿no? La integridad territorial, y todo esto que desde el punto de vista teórico nos suena de sobra, pues es lo que él quiere, lo que está buscando, y es hasta cierto punto comprensible y loable, ¿no? Diría yo también. Pero vuelvo e insisto, porque esta es la idea clave. Ucrania está al límite. ¿Cómo va a llegar de aquí a 2 meses? Es también parte de la pregunta que nos podemos hacer. No que Ucrania también quedará después de la guerra, sino que en qué condiciones va a llegar a ese momento en el que, como decían también mis compañeros, la administración Trump ya tenga todas las estrategias, haya dado ese paso de diseñar, más allá de esas
primeras intenciones, un plan serio, una propuesta, un dossier suficientemente serio como para poder ser tenido en cuenta en una negociación más allá de esos primeros contactos que estamos viendo. Pero ahí está también parte de esa ofensiva y de esta escalada, tenemos que tenerlo en cuenta. Y voy a utilizar las palabras que utilizaban también ellos. Ahora no se tarda tanto en conquistar lo que antes se tardaba en otros tiempos no tan pasados, pero sí en otro contexto de la guerra, ¿no? Y esa es parte también de la respuesta que estamos viendo que Ucrania está dando. Está intentando darlo todo precisamente porque sabe que si no, pues puede ser casi peor el remedio que la enfermedad, y las tropas rusas pues ya no es que avancen un poco o bastante en el frente de batalla, sino que incluso podrían, en caso de doblegar un punto crítico las fuerzas ucranianas, pues haciéndose con todo el país. Y eso ya sabemos lo que podría suponer geoestratégicamente tanto para Occidente como para Rusia. Bueno, pues pendientes de esta nueva escalada, como digo, con estos ataques que se han producido en las últimas horas con misiles occidentales, es decir, misiles de Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia. El embajador británico está diciendo ahora mismo en Reino Unido, a la televisión Sky News, que Reino Unido ya está directamente involucrada en el conflicto con Rusia. Carlos, te quiero preguntar por esto, por estos misiles y sobre todo estas líneas rojas que seguimos cruzando y que, bueno, pues parece que al final nos van a llevar a un choque total con Rusia. Es que eso precisamente es lo que se está buscando, cruzar esas líneas rojas, esos actos de irresponsabilidad como los llevados a cabo por Biden en esas últimas semanas que le quedan de presidencia, el involucrarse de la manera que se está involucrando el Reino Unido y Francia, son actos que Rusia ve como una agresión directa, lógicamente, y por eso es la explicación de alargar el conflicto. Es verdad, como dice el profesor Manjón, que el alargar la guerra a Rusia no le está afectando. Recordemos aquellas sanciones que, lejos de afectar la economía rusa, las burlaron y económicamente no le han hecho ningún tipo de mella. Sí, a algunos países, entre otros a España, sí nos está afectando o nos ha afectado, pero es que esos países de Occidente que quieren alargar la guerra para no dar su brazo a torcer y reconocer que Rusia está ganando la guerra, que Rusia se va a quedar con territorio hasta hoy ucraniano, que la propia, decía Luis, la pervivencia, la manera de actuar de Zelensky, es que Zelensky va a ser una pieza fundamental en esas mesas de diálogo y en esa paz dialogada en donde se va a exigir que Zelensky no va a poder seguir al cargo. Zelensky seguramente está pensando más en su futuro que en el futuro de Ucrania. Todo eso explica la irresponsabilidad con la que están actuando principalmente esas tres potencias, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Alargar hasta donde se pueda y si es posible que se dé ese salto cualitativo que justificase la entrada en la OTAN en la guerra, y estar hablando de otro escenario, indudablemente, de un escenario que sería de unos efectos incalculables. Bueno, pues intentando medir estos efectos, intentando medir también estos pasos y sobre todo intentando entender el por qué. José, te quiero preguntar por esto, ¿por qué estamos llegando a este punto? ¿Por qué estamos utilizando estos misiles que Putin ya dijo que era una guerra directa entre Rusia y la OTAN? El martes, como decía, utilizamos los misiles ATACMS y ayer se dispararon misiles británicos Storm Shadow. Hoy Rusia ha confirmado el derribo de 2 de estos misiles. Bueno, esto hay que matizar una serie de cuestiones. En primer lugar, los misiles de largo alcance que tienen Ucrania no deben de ser muchos. En principio, la opinión general de los expertos es que no hay demasiados misiles. Y esos misiles, el efecto que pueden tener en la guerra, salvo, ya digo, o que tengan una carga nuclear, que no creo que a nadie se haya ocurrido meter una carga nuclear a los ucranianos, que esté tan loco, ni siquiera en Estados Unidos. Pero sí pueden hacer mucho daño como armas convencionales sobre población civil. O pueden, por ejemplo, dispararse sobre la central nuclear de Kursk, que entra dentro de los objetivos que Biden ha legitimado, por lo que sabemos, porque también esto está quedando muy en el aire. Entonces, bueno, un ataque a la central nuclear de Kursk o una masacre de civiles sí que va a intensificar la guerra, pero la guerra entre la OTAN y Rusia
existe desde hace 2 años, o sea, tampoco es una cosa que nos vaya a llamar mucho la atención. ¿Que la OTAN mande tropas? Pues ya las ha mandado. De forma oficiosa han combatido expertos militares franceses, suecos, polacos, etcétera, y de vez en cuando vemos esas noticias que dicen, un general polaco haciendo alpinismo en los Cárpatos se mató, y dices, pero ¿cómo se ha podido matar 5 generales de la OTAN en los Cárpatos haciendo alpinismo, ¿no? Y ya sabemos dónde han muerto. Entonces, bueno, el asunto, de momento, puede quedarse aquí. Esperemos que se quede aquí y no vaya más lejos. Pero también tenemos que tener en cuenta una cuestión. Ucrania, lo que llamamos Ucrania, en realidad es un régimen que la mitad de la población impuso a la otra mitad que se sublevó. En realidad estamos en una guerra civil ucraniana, en la cual, bueno, han entrado los rusos porque en febrero del 22 la limpieza étnica que iba a hacer Ucrania era brutal y se paró en seco con la invasión rusa. Eso no hay que olvidarlo nunca, que esto lleva desde el año 2014 y si nos apuramos desde el 2012. Pero bueno, dejando esto aparte, es muy importante que tengamos en cuenta que en la mesa de negociación el primer plato o el aperitivo va a ser Zelensky. Lo primero que va a pedir Rusia es la cabeza de Zelensky y que desaparezca ese régimen. Y luego ya veríamos cómo se... Pero vamos, nunca va a tolerar Rusia, o no sé, salvo condiciones muy extrañas, que este régimen sobreviva. Recordemos la cantidad de partidos que están prohibidos en Ucrania. Ucrania es una auténtica dictadura de partido único ahora mismo, que solamente sirven los partidos ultranacionalistas y servidores del pueblo. Los demás, ilegalizados y expulsados de la Rada. Entonces, bueno, todas estas circunstancias hacen que Rusia no tolere bajo ningún concepto que pueda sobrevivir el régimen de Zelensky. En segundo lugar, Zelensky sabe que una vez que pierda el poder puede acabar como los jefes chechenos o los jefes dagestaníes o los mercenarios georgianos. Rusia no olvida. Entonces, bueno, hay una serie de circunstancias también personales de la élite ucraniana, que sabe que de esto no se sale vivo, en el sentido literal del término, además. Y bueno, aparte de esto, hay un peligro que yo creo que cada vez va a ser más evidente, que es que en cuanto llegue la administración Biden al poder, quizá le muevan a la silla a Zelensky por incitación del Pentágono al propio ejército ucraniano. Sabemos que hay tensiones entre el ejército y los políticos, que esas tensiones se remontan a Bakhmut, si no antes, que cuando se lanzó la ofensiva del 2023, el ejército, al empezar el propio Zaluzny, no estaba muy por la labor. No estaban, entonces hay una serie de agravios que se han ido acumulando. Si el régimen de Zelensky lanza sus V1 y sus V2 sobre Rusia, también es por una medida, es una señal de desesperación. Y el apoyo europeo va a ser verbal, básicamente porque saben que ahora mismo pueden ser muy valientes con Biden detrás, pero recordemos, Europa es un apéndice de Estados Unidos. Y si la Casa Blanca decide que esto se acabó, se ha acabado. Europa no tiene capacidades militares, ni siquiera, bueno, ni industriales, ni de ningún tipo, para hacer frente a un país como Rusia, que sí tiene recursos, sí tiene industria, además una industria que ellos dirigen desde el Estado, que no es una empresa privada que busca beneficios, sino que son empresas al servicio del Estado, y que además en Rusia sí hay la decisión, cueste lo que cueste, de acabar con el tema. Incluso en el caso absolutamente improbable de que cambiara el gobierno en Rusia, la guerra de Ucrania no es exactamente popular. A nadie le gusta tener una guerra. Pero sí es cierto que en Rusia lo que hay es resolución. O sea, se quiere acabar con esto de una vez. Porque han estado esperando 10 años, no les ha servido de nada esperar, ni negociar, ni hacer concesiones. Y, de hecho, a los oyentes. Pero la posición del gobierno de Putin hasta el 2022 le hizo perder popularidad en Rusia. Porque la gente quiere una resolución ya del problema y una resolución mucho más fuerte de la que se está produciendo ahora, que ya es decir. O sea, es cuando se conecta con la gente rusa y se habla con ellos, la opinión del ruso medio deja bastante atrás a Putin. Y creo que es una cosa que conviene que el público europeo lo conozca, porque Rusia está resuelta a acabar como sea con este tema.